En Exitosa presentamos Hablemos Claro. La gente está actuando de una manera muy irresponsable. Recibe una información y la transmite. No se toma el mínimo trabajo de confirmar si es cierta o es falsa. Cualquier cosa que se dice en las redes sociales, la gente la toma como verdadera. Así como la pandemia puso en evidencia las miserias nacionales, es decir, esta paradoja que vivimos en el Perú de ser un país con índices de crecimiento macroeconómico notables, pero que gracias a la pandemia, si a algo se le puede agradecer a esta desgracia, es que puso sobre el tapete y en evidencia las enormes carencias de la sociedad peruana y la situación real que estaban viviendo la inmensa mayoría de peruanos. Es decir, la falta de acceso a salud de calidad, a una educación adecuada, a un transporte adecuado, la falta de agua potable en las viviendas de demasiados peruanos, las condiciones absolutamente precarias de vivienda en las que millones de nuestros compatriotas tienen que vivir y la absoluta precariedad del empleo en el Perú, que nos lleva a una situación en la cual uno, como hemos señalado acá en Exitosa durante años y la pandemia puso en evidencia, tú puedes ser de la clase media el viernes, te enfermas el sábado, no trabajas el domingo, el lunes y el martes, porque no tienes ninguna capacidad de ahorro, simplemente volviste a ser pobre, es decir, no tienes dinero para sostener a tu familia. Eso es lo que puso en evidencia la pandemia, esta terrible contradicción que tiene que ser resuelta, que es el reto del momento y tiene que ser resuelta en base a una concertación entre el Ejecutivo y el Congreso de la República. Pero hay otro problema que la campaña electoral, esta vez no la pandemia, sino la campaña electoral puso en evidencia, que es una especie de miseria moral en el Perú. Y una de estas características o una de estas señales de esta miseria moral es la manera absolutamente criminal con la que se ha manejado la información en demasiados casos. La cantidad de información falsa que ha circulado y que sigue circulando, la cantidad de mentiras que se han dicho, la cantidad de mitos que se han creado, nos han enfrentado a una situación muy crítica. Alguna gente siente la tentación de algún tipo de intervención en los medios digitales y en algunos medios de comunicación. Yo debo dar fe que en mi caso personal he logrado registrar por lo menos 60 veces en que en un solo canal de televisión y en un solo programa, a lo largo de 4 semanas, se han dicho cosas falsas sobre mí, difamatorias, que en cualquier país civilizado del mundo deberían significar sanciones ejemplares a las personas que han sido responsables no solo de transmitir esa información difamatoria, sino de permitir que esa información difamatoria se repita sistemáticamente cada día. Y en los medios digitales la cosa es increíble, es increíble. Este fin de semana me han puesto promoviendo la participación en una marcha por la vacancia de Pedro Castillo, supuestamente, o se manipulan videos que cotidianamente yo hago acá desde Exitosa, desde este modesto espacio, y los transforman no solo en algo diferente a lo que yo he dicho, sino en lo contrario, en algunos casos, a lo que digo. Es decir, es absolutamente increíble. Entonces, pero el gran problema no son solamente los delincuentes, porque son unos delincuentes los que están atrás de esto, porque no son iniciativas creativas, imaginativas de alguien ahí, ¿no? Exasperado que decide producir este tipo de información. No es así. En la mayor parte de los casos es una operación articulada, donde hay empresas que ponen dinero para que esto se haga, donde hay líderes nacionales que están detrás de esto, de promover este tipo de información falsa para crear el desconcierto, para confundir a la gente, para exacerbar los ánimos de la gente, para destruir la imagen de personas, para generar situaciones de conflicto y de inestabilidad que supuestamente favorecen sus intereses. Y hay grupos
articulados Exitosa. de operadores de medios digitales y de los llamados troles que están trabajando cada día en esto. Es muy serio lo que está pasando y algún mecanismo de control tiene que haber. En Estados Unidos, cuando se transmite información falsa sobre el tema de las vacunas o la pandemia, los titulares de las cuentas de YouTube, de Facebook, de Twitter son castigados, son suspendidos, son sacados del aire, por así decirlo, porque están transmitiendo información falsa que está haciendo daño a la sociedad. Nosotros no estamos haciendo uso de ninguno de estos mecanismos que son absolutamente legales y que deberían ser responsabilidad de los generadores o de las grandes plataformas como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Es decir, deberían ellos tener mecanismos de control para que no se difunda información falsa. Pero el principal instrumento que tenemos somos nosotros mismos. La gente está actuando de una manera muy irresponsable. Recibe una información y la transmite. No se toma el mínimo trabajo de confirmar si es cierta o es falsa. Cualquier cosa que se dice en las redes sociales, la gente la toma como verdadera. No sigue un procedimiento mínimo de confirmación de aquello que está reproduciendo. Y por eso se convierten en verdades mentiras monumentales. Las cosas que se han dicho sobre las últimas elecciones en el Perú, que había fraude, que habían votado muertos, que ha llevado a una candidata o una política, a la política más importante de España en Madrid en este momento, a decir que en el Perú habían votado 40,000 muertos. ¿Y guiada por qué referencia? Por las referencias que venían del Perú, de información falsa, que en el Perú han votado 40,000 muertos. ¿De dónde salió eso? De las redes sociales, promovidas por gente irresponsable. Pero en fin, insisto, yo creo que en gran medida el controlar este desborde de información falsa depende de nosotros mismos. Por eso yo les doy un consejo: cuando reciban una información en su WhatsApp, en su Twitter, en cualquiera de sus plataformas de redes sociales, dése el mínimo trabajo de consultar si es cierta, de cruzar la información de alguna manera con la realidad, y se dará cuenta de que usted mismo ha sido cómplice de haber permitido que se difunda como cierta información que era simple, clara y evidentemente falsa. Hablemos claro.